tardes. Buenas tardes, profesor. Sir, yes, sir. Ya, y a la otra, la estrella sin delantal se lo ponen, ¿eh? No, si no pasaron desapercibidos. Háganlo, se ven súper bien. Ustedes su delantal lo tienen y tú. Ya, pues después vaya a partir de un saltito para allá y te devuelve el tal. Ya, cabrón, miren acá. Hoy, Sí, no, y se me salió. vamos a ver un tema, escuchen, un tema que es tremendamente difícil para los colegas y para los cabros. Y escúchenme primero por qué es difícil. Flaquita, ponte el delantal. ¿Y por qué es difícil? Y háganme caso, porque simplemente no entienden lo que están hablando. No, si no pasáis piola. ¿Ah? Y no entienden lo que están hablando porque tienden a aprender solo de memoria. Y la memoria, cabros, cuando no se entiende, no sirve de nada. ¿Queda claro? Absolutamente. Así que esta primera parte, la primera parte de articulaciones, las generalidades, entran en la cátedra del día 11. ¿Queda claro? Las generalidades. Y te la tenéis que saber como tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes clara influencia el desarrollo clínico para adelante. ¿Queda claro, chiquillos? Ahora, los cabros, chiquillos, de cursos superiores, generalmente no pescan esto. Y cuando llegan equinos, por ejemplo, es que ven burros verdes, no tienen idea. ¿Queda claro lo que voy yo? Y después vuelven a los profes y uno ahí, digamos, violación académica de una. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes deben empezar a aprender, aunque ya trabajen y todo ese cuento, a autoformarse en esto. Cuando tengan una inquietud, búsquenla. ¿Se entiende lo que digo, no? Háganlo. Te vas a perder 3 minutos de tu vida, pero vas a ganar muchas horas que no vayas a perder tiempo estudiando. ¿Se entiende? Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, vamos a empezar entonces, ¿estamos todos listos para empezar? Les pido atención. No me entienden, me pregunto, si no tengo drama, o el doctor. Cuando uno habla de articulaciones, cabrón, uno siempre tiende a pensar en esto, ¿sí o no? Cosas que se mueven. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Por ejemplo, el hueso de la cabeza entre sí, que lo estudiamos, ¿se mueven entre sí o no? Sí. ¿Se mueven? ¿Y articulan o no? Sí. Claro, porque se acuerdan que la otra vez dijimos, hay huesos que están pegados, pero articulan. Y huesos que se mueven y articulan. Es decir, lo primero, hay articulaciones que son móviles y articulaciones que son inmóviles. Pero aquí quiero otro concepto que les quede. Y que quiero que vean. Los ejemplos no son muy académicos, pero a mí no me interesa eso, me interesa que lo aprendan. Si yo, este fuera un cordero, me lo voy a comer, y yo agarro un cuchillo, miren lo que voy a hacer, y corto aquí, entre la escápula y el húmero, ¿lo voy a separar, sí o no? Sí. Claro, pero yo sé, escúchenme primero tipo colegio, que es lo que me interesa. Yo sé que la escápula y el húmero articulan entre sí, Sí. ¿sí o no? Sí. Pero miren lo que hay, esto es lo que yo quiero, pero escápula y húmero son continuos o discontinuos. Discontinuo significa no están pegados, continuo significa están pegados, para que lo entendamos en castellano. ¿Escápula y húmero son discontinuos? Sí. O sea, sus superficies articulares son ¿de qué tipo? Móvil. No. En términos de continuidad y discontinuidad. Discontinuo. Discontinuos. Sé que son móviles. ¿Queda claro? Los huesos de la cabeza, por ejemplo, estos gatos, pero perrito. Este perrito. Estos huesos frontales en el perro. Fíjense, ¿son continuos? ¿Discontinuos? ¿Verdes? Continuos. Continuos. ¿Se entiende por qué son continuos? Porque están ¿cuánto? Están pegados. Ahora, ¿se mueven? O sea, son... Es decir, hay articulaciones, y ya van a cachar para dónde voy, que son móviles y discontinuas. ¿Se entiende el concepto, no? Y articulaciones que son inmóviles y continuas. ¿Me van siguiendo el cuento, sí o no? Sí. Ahora miren, después lo definimos anatómicamente, pero fíjense que cuando uno abre un animal y saca todo el tripal, queda claro lo que oye, ¿no? Te queda la carcasa, ¿cierto? Y tú quedas mirando la columna y entre medio de la columna los discos intervertebrales. ¿Me siguen a lo que oye, no? A ver, uno no puede hablar con la mano y agarrar un disco y sacarlo. No. De hecho es imposible, porque los discos están entre los cuerpos vertebrales y eso están pegados, absolutamente pegados, ¿sí o no? Pero se mueve la columna. Por lo tanto, ¿qué tipo es la columna? Tiene movilidad, ¿sí o no? Sí. Pero Continuo. Continuo. ¿se entiende lo que oye, no?
¿Me cachan? Para que entiendan bien lo que significa movilidad continua. Ahora, bien, en términos, ¿queda claro para seguir? En términos formales, cuando uno estudia las articulaciones dicen, las articulaciones es la unión de dos o más huesos entre sí. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Se entiende? Esos son términos formales. Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí. De hecho, en la primera clase, yo les dije, cuando se unen los huesos entre sí, ¿qué forman? Las articulaciones, ¿cierto? Independiente de que sean móviles o inmóviles. Y las articulaciones se dividen en 3 grupos, que ustedes ya las estudiaron y la vieron. Mírenme para acá. Después te repetir como mono, pero primero entiendan. Las diartrosis o articulaciones sinoviales son la mayoría del cuerpo. Y de hecho, quiero que lo vean. Del punto de vista, son la mayoría. Del punto de vista de la continuidad. Y quédense con este ejemplo. ¿Cómo son? Pero, ya, es una sinovial. Es discontinuo pero móvil. ¿Queda claro, sí o no? Sí. Y lo vamos a estudiar latamente hoy día. Sin artrosis significa sin movimiento. Sin. Y estas son las fibrosas. ¿Dónde tenía ejemplo? El frontal. En la cabeza en general. ¿Y cómo son las superficies articulares? Sí. Sin movimiento pero continuas. continuas. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Lo entendieron todo? Ok. Y después hay una que se llaman mixtas, o cartilaginosas, o anfiartrosios, que ya lo vieron. Son continuas pero en movimiento. La columna. La columna, ¿sí o no? Siempre, cabros, cuando memoricen esto, tengan el ejemplo. ¿Queda claro? Estas columnas son continuas, pero con movimiento. ¿Se entiende por qué son mixtas estas, cabros, no? Porque tienen los movimientos acá, pero tienen la continuidad acá. ¿Se entiende esto, sí o no? Sí. ¿Ok? ¿No hay drama? Esas son las 3 definiciones de las articulaciones. Ojo, y por favor, pero no hay drama. De que te voy a preguntar esto, te lo voy a preguntar. Porque tenéis que saber lo que es una anfiartrosis, lo que es una sinartrosis, la continua. ¿Queda clarito o no? Lo tenéis que saber, porque lo tenéis que evaluar. Ahora, ahí está lo mismo. ¿Qué voy a hablar ahora? Por favor, mírenme, porque la mayoría de la clase, de esta parte, son articulaciones sinoviales o diartrosis. ¿Qué significa diartrosis? 2. Pero en el fondo debería ser 2 más. ¿Qué eran las sinoviales o diartrosis? Continuo, Discontinuo movimiento. Si ustedes miran en forma intuitiva para que vayan cachando, son la mayoría de las articulaciones, ¿sí o no? Sí. La mayoría. O mejor dicho, en la mayor parte de las articulaciones del miembro anterior y posterior. Casi todas las que están anterior y posterior, pero no todas, en realidad son sinoviales o diartrosis. Y vamos a ver por qué se llaman sinoviales. ¿Queda claro, chiquillos? Sí. Gracias. Sí, profesor. Repito, todo lo que voy a hablar ahora son de articulaciones discontinuas, pero móviles. Todo. ¿Queda clarito? Para que no haya drama, para que no se pierdan, porque esta cuestión pena montones en equinos especialmente. En perros también, pero en los equinos hay a ver, porque alguien cacha la caballa y le gusta los caballos aquí, ¿no? Si no, si hay articulaciones o anatomía, olvídate de los caballos. Todas las articulaciones sinoviales tienen superficies articulares, pero ¿cuáles son? Ojo, anótenlo como mono, pero entiendan. ¿Cómo se llama eso que hay ahí? Cabeza. ¿Esta parte? Cabeza ¿Qué buena. articulada arriba? Con la Con la cabeza cabeza glenoidea. y la cabeza femoral articulada. Tuve una noche muy inquieta, cabrón. Ay. Esto, acuérdense como digo yo, esto no es guata, es un cuello sexual. Ya, pero para darle, bueno, ¿cacharon o no? Y harto así no veían la cosa. Articulaban. Aquí una cabeza, una cavidad glenoidea. Una cabeza, una cavidad cotiloidea. Cotiloide. Una tróclea, ¿se acuerdan o no? Sí. Un odontoide. ¿Se acuerdan de la columna? El odontoide y el axis. Sí. O superficies planas. Todas esas cosas son superficies articulares. Pero ojo, cuando tú habláis de las superficies articulares, estas tienen unas características. Mira cómo se ríe Aguilar. ¿Ah? Verónica. ¿Por qué tiene una característica? Primero son óseas, ¿sí o no? Lo que estoy hablando de las superficies articulares es hueso. Hueso, cabrón. ¿Y los huesos qué característica tenían? Que dolían, ¿sí o no? Porque los huesos tenían ¿qué tipo de inervación solamente? Sensitiva.
No motora, porque eso lleva los músculos, ¿se acuerdan? Porque ahora me agarro a la primera clase. Y los huesos, dije algo súper importante, que los huesos, y van a cachar para dónde voy después, que con las presiones se modificaban, se adaptaban, ¿sí o no? La primera clase. Es decir, cuando hablan de superficies articulares, hablan de las superficies articulares de los huesos. Repito, trócleas, cóndilos, cabeza, superficies articulares planas, algo cóncavas, el odontoides, todo eso óseo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Y de hecho lo que a ti te duele, ¿qué cosa es? Los huesos. El hueso. Sí, el hueso. Ya van a cachar para dónde. Pero todas estas superficies articulares, si yo abro un animal y lo corto aquí, ¡pa! Y quedo mirando, siempre me voy a batir en esto, quedo mirando la cavidad glenoidea. Y la cabeza, no voy a ver la cavidad glenoidea y la cabeza. Voy a ver un cartílago que cubre la cavidad glenoidea y a la cabeza, y a la tróclea, y al cóndilo. ¿Se entiende lo que oye, no? Y ese cartílago se llama articular. ¿Cuál es la función del cartílago articular que cubre todas las superficies articulares? Primero, proteger a la superficie articular. Es decir, ¿a quién protege? Al hueso. Al hueso. Por supuesto, con la que está arriba. ¿Estamos? Protegerla. Porque literalmente los cartílagos son como colchones, como amortiguadores. Por chico que uno los vea, uno tiene que pensar en esa escala. ¿Se entiende, cabrón? Pero tienen dos características súper importantes. Los cartílagos no duelen. O sea, no tienen ni inervación. Es decir, lo que a ti te duele cuando has tenido un problema articular, ¿qué cosa es? El hueso. Pero no el cartílago. Y ya voy a hacer todo un cuento para que me entiendan. Tampoco tienen irrigación. Es decir, que no tienen vasos sanguíneos. Es decir, un cartílago no puede sangrar, pero tampoco puede doler. Pero aquí hay un cuento súper importante que lo voy a aclarar en lo que viene. ¿Queda claro lo del cartílago, sí o no? Sí. La integridad del cartílago, y ya vamos a ver, es súper importante. Cada articulación tiene un grosor de cartílago particular. ¿Por qué es súper importante? Porque ustedes comprenderán que el grosor de un cartílago que cubre una cavidad tiloidea, glenoidea, una cabeza, es importante porque ¿a quién está protegiendo ahí? Al hueso. Eso es como un colchón, dije. ¿Qué pasa si el colchón se achica? Llega, ¿qué cosa? Claro, al hueso. Nunca se olviden que uno tiene que pensar, ¿sí?, en términos de vectores de energía. Energía, ya, para que no... ¿Ah? No hay física hoy en día. Lo hacen, deberían, con todo respeto. Aquí voy. Los cartílagos están confeccionados con un grosor determinado para que en una articulación en normalidad, enseñan lo que hoy, ¿no?, sean capaces de absorber la energía que sucede ahí cuando el animal camina o trota y no se lesione y no se deforme ¿quién? El hueso. ¿Queda claro? En normalidad. Y esto, que es otro componente del... Estoy siempre sinovial, ¿queda claro? Ahora vamos a cachar por qué es sinovial. No, sí, esto acá arriba, no sé para qué lo bajé. Acá, cabrón, no nota nadie. Nadie. Solamente me miran. ¿Queda claro? Porque este es un concepto que es fácil cuando se entiende. Hay una cosa que se llama cápsula articular. No definan, no voy a definirlo, voy a explicarlo de a poquito. ¿Estamos? Voy a ocupar esta cápsula, esta articulación, y la voy a referir después a otra. Cuando yo miro esta articulación, dos cosas son súper relevantes. Primero, ¿se acuerdan que la cabeza articulada en la cavidad, ¿cuánto? Glenoidea. Y la cabeza tiene un borde que va a lo largo de todo el borde. ¿Cómo se llama? Cuello. El cuello uberal. Uberal. Claro, y lo mismo se repite en la cabeza femoral, ¿se acuerdan? Sí, Un cuello femoral. Fíjense que acá arriba está la cavidad glenoidea, pero tiene un borde, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos? Continuo el borde, ¿no? Incluso el acetábulo, ¿se acuerdan la ceja acetabular? Sí. Tendrá una ceja, pero en realidad es continuo, porque hace así, pero es continuo, ¿sí o no? Sí. Ya. Fíjense lo que voy a hacer. Yo sé, ya que aquí hay una superficie, ¿y quién cubre la superficie? Cartílago. Los cartílagos con apellido articulares, porque cartílago hay mucho. ¿Queda claro? Y miren lo que voy a hacer, por favor, todos, si alguien no me entiende, me dice. Yo voy a poner una cinta, imagínense como una cinta masking, un scotch, para que no haya drama. Voy a poner el scotch que va ahí de ese borde, ¿lo ven o no? Sí. De ese borde al borde de abajo. ¿O cuál es el borde de abajo? El cuello. Y cuando vaya completo aquí y llega acá, ¿se va a formar una cavidad dentro, sí o no? ¿Se va a formar una cápsula? Sí. ¿Sí o no? ¿Y tú qué vas a ver de la cápsula por fuera? Una membranita. Que es continuo, ¿no? ¿Se entiende el sentido de continuidad, no? O sea, que dando la vuelta por todo este lado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí.
Miren bien todos para acá. Si yo miro esa cápsula, si estoy operando, y abro este campo y me encuentro con esa membrana por fuera, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, que es media blancuzca, resistente, o sea, es fibrosa. Cuando te digo algo que es fibroso, significa que ¿qué cosa es? Resistente. Pero resistente no significa que sea duro como palo. De hecho, eso se mueve así. Y sigue siendo, ¿qué cosa? Resistente. ¿Me entienden a lo que digo? No, sáquense ese concepto. Fíjense que yo estoy viendo una cápsula completa o incompleta. ¿Se entiende el sentido, no? De lo que es completo todo. Completo. Cuando yo toco esta membrana por fuera, me doy cuenta que es blancuzca, fibrosa, o sea, resistente. Obviamente, si las chuletas van de afuera para adentro, no de adentro para afuera. ¿Entiendes el sentido de lo que digo, no? Tú no te pegáis de adentro para acá, te pegáis para allá. ¿Estamos? Pero si yo abriera esta membrana, fíjense lo que es. Le hiciera una ventanita y la abriera y la mirara por dentro, después explico el mono ya, me daría cuenta que es brillante. Porque esta es blancuzca, ¿se acuerdan o no? Muy brillante. Y si me pongo una lupa, me daría cuenta que tiene unas células que se llaman sinoviocitos. ¿Se entiende? Y esas células que forman esta membrana sinovial, ¿me entienden lo que veo, no? Es decir, esta membranita por fuera, ¿qué cosa es? Fibrosa, pero por dentro, ¿qué cosa? Brillante. ¿Membrana cuánto? Sinovial. Sinovial. Toda esa membrana forma un líquido que llena un espacio que hay aquí que se llama cavidad articular. ¿Se entiende lo que es cavidad articular o no? Sí. Es decir, dicho de otra manera, aquí yo tengo, para que a ver si me entienden, tengo cartílagos articulares. Entre los dos cartílagos, arriba y abajo, hay un espacio, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese espacio? Cavidad. ¿Quién llena esa cavidad articular? El líquido. El líquido sinovial. ¿Pero quién lo produce? Sí, pero más general. La membrana ¿cuánto? Sinovial. Que está en la cápsula, por dentro, por fuera. Por dentro. Claro, porque por fuera, ¿quién está? La membrana. La fibrosa, la carta fibrosa Sí. de esa membrana que es doble. Y por eso estas articulaciones se llaman sinoviales, porque ¿qué hay adentro? Líquido sinovial. Lo que uno infiltra en la cavidad articular. ¿Han escuchado hablar o no? Sí. Sí. Suponte yo, a ver, ¿por qué? Escúchenme para dar todos los cuentos. Puede decir un número, pero para que lo entendamos entre nosotros. ¿Queda claro, chiquillo o no? Suponte yo sé que aquí hay 10 ml, en normalidad. Le puse 10, puede ser 20 y tal. 10. Y suponte que yo sé que este animal, que es típico de la rodilla, ¿alguien tiene problema de rodilla aquí o no? Y ahí van a cachar. Suponte que este animalito, yo sé que esta articulación, miren lo que voy a decir, cuando tiene 10 ml de líquido sinovial adentro, esto queda como guaterito, ¿se entiende? Cuando hay 10 ml de líquido sinovial, la presión que ejercen los 10 ml de líquido sinovial a los cartílagos articulares, ¿se entiende cuál o no? De la cavidad glenoidea y la cabeza, es una presión tal de que es capaz de ser absorbida por estos cartílagos, ¿se entiende? Y en consecuencia, ¿que no se lesiona nunca? El hueso. El hueso. ¿Queda claro? Y por lo tanto la integridad de la articulación está asegurada. ¿Queda claro lo que voy o no? Pongámosle, y miren que esto es muy común, especialmente los caballos a veces, que por alguna razón X, la membrana sinovial es irrigada. ¿Qué significa que sea irrigada? Que tiene veras. Tiene vaso. Que tiene una connotación clínica, ya van a ver. Supongamos que adentro, la causa después la vemos, existen 13. ¿En vez de cuánto? 10. 10. 13. El delta de 3 significa que hay 3 ml más, ¿cierto? Pero eso no es un número nomás. ¿Qué significa que hay 3 ml más dentro de una articulación de este tipo? La aumenta la presión en un 30%. ¿Se entiende por qué o no? Porque eran 10. En un 30%. ¿Eso quiere decir que los cartílagos van a ser capaces de absorber eso? No. No. Van a ser superados, ¿se entiende? ¿Y quién va a recibir el exceso de presión? El hueso. El hueso. Y el hueso va a empezar a tener un dolor que no es al principio, no es una cosa terrible, pero es una molestia. ¿Se entiende lo que es, no? Pero esa molestia en el tiempo va a hacer que el hueso haga ¿qué cosa? Que se deforme, porque la forma que tienen los huesos de responder a esto es cambiando la estructura, se hace más grueso. ¿Se entiende lo que no? Pero al hacerse más grueso, ¿a quién lesiona? Al hueso. ¿Y a quién lesiona más? Al cartílago. Al cartílago. ¿O nunca has visto una artritis en alguien? ¿Se entiende lo que es, no? Ahora, miren todas las connotaciones que tiene esto. Si el cartílago que tiene que tener 0,5 ml, 0,3 milímetros, ¿se entiende lo que es, no? Es de 0,28. ¿Cacha lo que dije? ¿Qué va a pasar? Pero con 10 ml adentro. Normal. El cartílago en vez de ser 0,3 es de 0,28. Y tiene los 10 ml adentro. En normalidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Por la presión. ¿Ya qué va a pasar? ¿Ah?
No, soy para caminar, te lo aseguro. Pero ¿qué pasa? Se va a desgastar el cartílago, ¿no? Claro, primero no se va a gastar, ya está desgastado. Pero no va, Tiene 0,02. ¿Pero qué significa con eso? Que el colchón es menos. es menos, en 0,02. ¿Pero qué significa eso en términos reales? Que los huesos Se van a- pueden tener contacto. Quiere decir, podrían eventualmente tener contacto, pero que también la presión es mayor o menor. Mayor. Mayor. ¿Mayor dónde? En el hueso. Porque esos 0,2 son parte del colchón. Entonces lo quitáis y voy a decirle una tontera, no absorber en CO2. ¿Y quién? En CO2. ¿Y quién se va a comer esa presión que no alcanza a absorber el cartílago? El hueso. El hueso. ¿Se entiende todas las connotaciones? Sí. ¿Qué pasa cuando se te rompe el cartílago? Parte de la cama no existe, por lo tanto la presión que hay adentro, aunque tengáis los mismos 10 ml, pasa directamente al hueso. Y eso duele, pero la yegua. ¿Queda claro lo que oye o no? Y por eso uno hace una artroscopía. ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es una artroscopía? Agarra un instrumento, penetra la parte externa. ¿De qué tipo? ¿Cómo era la parte externa? Fibrosa. La membrana sinovial y entra. Y empieza a mirar qué cosa. El Los líquido. cartílagos. La integridad de los cartílagos. ¿Cómo están los... ¿Se entiende lo que no? Y cuando infiltráis, ¿qué haces tú? Entras en la cápsula y metí un fármaco. Para quitar el dolor. Pero hay gente que han escuchado eso y dice, ¿sabes qué, doctor? Tengo líquido. ¿Se escucharon? Si no tuvierais líquido, estaréis bien mal. Tenéis que tener líquido. Puede que tenga exceso de líquido. ¿Se entiende lo que no? Porque si tenéis un exceso de líquido, ¿Se drena? claro, para allá voy. Duele, ¿no? Duele. ¿Pero qué te duele? Pues la presión. Los huesos. Pero es tan grave tener un exceso como tener menos. Porque si tenés menos, no hay amortiguadores y esto se junta y los golpes son más... ¿Me entienden a lo que voy, no? ¿Ah? Directo. Entonces, ¿para qué voy? No basta con conocer esto como mono, viejo. Tienes que entender todas las connotaciones que tiene, ¿sí o no? Sí. Ahora, todo esto que dije se llama cápsula articular. ¿Qué es la cápsula? Fibrosa por fuera, membrana sinovial, cavidad articular, líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial que es irrigada y que tiene adentro unos cartílagos articulares. ¿Se entiende lo que es? Es un concepto, no es una definición. ¿Me entienden o no? Sí. Por lo tanto, cuando de aquí en adelante yo hable de cápsula, ¡pa! Es todo lo que te estoy hablando. Otro cuento que te diga, mira, la cápsula está lesionada. ¿Qué parte? ¿Estamos? La otra, hay veces que tú sacas el líquido. El líquido sinovial es como una clara de huevo. ¿Queda claro? Un poquito más agua. ¿Queda o no? Pero si tú sacas clara de huevo rosada, drama. ¿Qué significa? Que está sangrando ¿quién? La membrana sinovial. Porque ¿Se entiende? Claro, porque puede haber ya una vez más adelante que a lo mejor el hueso la peñisca, ¡pah! Y ahí la lesiona. ¿Queda claro? Pero eso es típico, típico. ¿Estamos claritos? Por lo tanto, cuando usted aprenda lo que es una sinovial, una articulación, tiene que entender todos estos conceptos. Quiero dejar súper claro porque me va a servir para lo que viene. Esto era una cápsula completa o incompleta, dije. Completa. Porque fíjense lo que voy a decir, es una tontera, no sale de los libros. Este borde y el borde de abajo invitan a que sea completo, ¿no? Claro. Tiene donde así. Claro, tiene arriba una cosa completa, un borde así y otro completo abajo. Invita a eso. Ya van a decir por qué digo esto. Porque cuando haya mucha articulación nos va a cambiar la película. ¿Queda claro el concepto, sí o no? Por eso que ahora cuando uno ve un animal cojeando, por ejemplo, la otra vez miré un animal así cojeando, tú estás viendo que primero cuando cojea, pisa en el otro lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si tiene aquí la lesión, ¿de dónde pisa? Más acá. Pero cuando pisa más acá, le da más fuerza. Puede lesionar los cartílagos, pero también los huesos, que en el tiempo pueden deformarse. Si esa cojera es crónica, por ejemplo, y cuando se muere tú miras los huesos, capaz que esta parte de la pelvis sea más gruesa, más... ¿Me entienden lo que es, no? Y con los problemas articulares correspondientes, ¿o no? Ahora, para ponerle color, y que lo vamos a ver hoy día, ¿han escuchado hablar de la displasia cadera, no? Sí. La displasia cadera, ¿qué se deforma? Toda la cápsula articular. ¿Y qué significa? ¿Qué se deforma entonces? El hueso. El hueso. Y los cartílagos. Y se pierde la cápsula. Y se pierde el... ¿Se entiende lo que es, no? ¿Queda claro? Claro, yo sé que es coxofemoral, pero de ahí. Y si tú intuyes, ¿la coxofemoral será completa también o no? ¿La cápsula articular? Sí. Claro, porque tiene el borde de la cabeza. ¿Se entiende lo que es, no? Y de hecho matamos dos cuestiones al tiro. Y esa uno le puede filtrar. Uno puede filtrar hombro y puede filtrar coxofemoral. ¿Queda claro, chiquillo, no? Y se hace. ¿Estamos? Vuelvo acá para que lo hagamos formal. Es decir, nosotros tenemos los huesos, puede ser chocla, y lo que queráis, el cartílago articular. ¿Qué características tenía el cartílago? No era delgado y no era Avascular. avascular. ¿Y nos dolía o no? No. No. ¿Qué duele? El hueso. ¿Qué es nuestro cartílago? El hueso.
porque tiene vasos sanguíneos. ¿Se entiende lo que es? ¿Y estos que protegen para qué sirven? Para protección del hueso. ¿Proteger a quién? Claro, a la superficie articular. ¿Me entienden lo que es? Para que no se deformen, no se lesionen. ¿Estamos? Pero por fuera hay una cápsula, que sabemos que en este caso es completo lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan el concepto, no? Sí. Que por fuera es fibroso. Por eso le dije, como es fibroso, le pusieron ligamento articular. ¿Se entiende por qué ligamento articular o no? Porque los ligamentos son fibrosos resistentes. ¿Por dentro qué cosa es? Membrana sinovial. Membrana sinovial. O sea que esta cápsula, esta membrana, ¿cuántos estratos o capas tiene? 2. Últimamente pegada. Pero la capa interna es más brillante. ¿Y se cacharon por qué pusieron rojo, no? ¿Por qué creen ustedes? Porque da Porque tiene que vasos sanguíneos. sanguíneos. Porque, ojo, tú comprenderás que para producir líquido sinovial necesita irrigación, necesita la materia prima. ¿Queda claro? Y ahí es donde puedes tener lesiones de qué? De cartílago, de hueso, o sea, de superficies articulares, de membrana sinovial, de cápsula. Ahora tú comprenderás cuando aquí hay una lesión y esto se sale entero, la cápsula. Literalmente casi. Y en accidentes muy complejos los gallos unen esto para no amputarlos, ¿se entiende? Y los gallos quedan anquilosados. ¿Han visto alguna vez eso, no? Que no pueden hacer esto, quedan anquilosados por no perder el miembro. Porque se fue la cápsula. ¿Queda claro lo que oye, no? ¿Quedó claro, sí? No necesariamente. Todo depende de la magnitud del trauma. Todo eso depende de. Siempre por eso no hay que dar fórmula. Pero tenéis que entender lo que estamos hablando. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profesor. Ya. Sigo nuevamente metido en las sinoviales. Todo lo que estoy hablando es de sinovial. Ahora tú entenderás por qué me tomo más tiempo. Porque esto dejo la mayoría del problema, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué son estas cuestiones? Escúchenme. Yo voy a hablar de una estructura. Primero escuchen el concepto. Que van a estar dentro de las cápsulas. O sea, van a estar bañadas ¿por qué cosa? Por líquido sinovial. Eso, métetelo acá. Van a estar dentro de la cápsula, no fuera. ¿Queda claro, chiquillos, no? Y se llaman complementarios, fibrocartílagos complementarios. Escuchen el concepto, porque son necesarios, a pesar de que están dentro de una cápsula, para que esa articulación funcione. ¿Queda claro lo que hoy, no? Me explico. Si no estuvieran esas cuestiones, no andaría la cuestión. Y voy a explicarlo lo más piolita posible. Miren bien. La TM es la articulación que la vimos, temporomandibular. ¿Sí o no? Perro, gato, caballo, siempre igual. El cóndilo de la mandíbula, escotadura, ¿se acuerdan? Proceso coronoideo. ¿Se acuerdan? El cóndilo del temporal, fosa retroarticular, que esta retroarticular, fonema retroarticular. ¿Estamos? Esto, miren bien, esto articula. ¿Estamos de acuerdo o no? Y de hecho tú habrías así. Aquí hay una cápsula, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Sí. No debería. Hay. Porque de hecho es discontinuo. Inmóvil, ¿no? Sí. Está. Hay una cápsula. Pero desde el punto de vista óseo, miren bien, el cóndilo de la mandíbula no calza exactamente aquí. ¿Se entiende lo que no? No son congruentes. Por lo tanto, ¿qué hizo la naturaleza? Dentro de la cápsula, ¿se entiende lo que estoy hablando ahora? Metió un adaptador. Es como una plasticina picante, circuitito. Pero ese adaptador tiene un nombre particular, disco. Fíjense, ¿lo ven o no? Miren, cavidad sinovial, Claro, porque ¿dónde está ese disco? ¿Dónde está? Entre medio de las dos. Entre medio de los dos. ¿Pero dónde? ¿Dentro de quién? De la cápsula. De la De la cápsula. cápsula. ¿Sí o no? ¿Queda claro o no? Estas son las carretillas. ¿Han escuchado hablar? Sí. Son las carretillas. Si se te rompe un disco, ¿qué hay con ese disco? Ojo, porque hay que tener mucho cuidado. A veces se luxa la articulación y tenéis que volver a reducirla, ¿sí o no? Y tenéis que saber hacerlo porque si rompí el disco, perdí la articulación. Y hay que entrar a hacer cirugía, meter unas clavos, unos penos. ¿Se entiende lo que es, no? Pero se entiende que ese disco, no disco intervertebral. ¿Cacharon lo que dije? Dije disco. No lo confundan con lo que está entre las vértebras. Eso es intervertebral. ¿Esto cómo se llama? Disco articular. Pero el concepto ¿cuál es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para adaptarlo. Claro, Sí. para coadaptar superficies. ¿Se entiende por qué se llama complementario? Sí. Porque si no estuviera, No se no puede. funciona. Y por lo tanto, si se lesiona, ¿qué hay con el hocico abierto? Es que, ojo, esto tienen que entenderlo porque ustedes van a ver un perro que ya lo he visto. Y que no saben lo que tiene. Porque a nadie se le ocurre que tenéis que empezar por acá, ¿se entiende? O por los huesos. ¿Se entiende eso sí o no? Sí. Pero insisto, cabros, miren, el disco, y estas son preguntas que una vez se hace a los cabros en cuarto y quinto, porque el disco está bañado en líquido sinovial,
Obvio, si está dentro de la cápsula. Tiene que estar adentro, ¿no? Sí. Claro. Porque si no, no hay articulación. ¿Estamos, sí o no? Sí. Reitero, hijo. La estructura del disco es cartílago. Fibrocartílago. Fibrocartílago. Es que miren, cartílago es esto, ¿sí o no? Sí. El fibrocartílago es una estructura más resistente, pero no dura como palo. Es decir, literalmente el fibrocartílago puede comprimirse un poquito. Si esto fuera cartílago, esto, ¿se entiende? Se comprimiría. Es como una goma un poquito más resistente. ¿Queda claro? ¿Sí? Como esponjosa. Es lo que uno se come de los huesos del pollo. ¿Han cachado? No, es el cartílago. ¿Han cachado esa gomita de osito que uno se come? Sí. Ya, esa consistencia. Para que me entiendan bien. No, es que lo digo porque lo tenía en la mano, entonces he cachado a ver cómo es. Para que entiendan. Pero lo importante está dentro. Pero fíjense que dicen que los discos son los primeros fibrocartílagos que son. ¿Quedó claro? El único lado donde encontráis discos es la TM. ¿Queda claro lo que es TM? Sí. En la temporo Mandibular. no en otro. ¿Queda claro? Hay una estructura que se llama meniscos y quiero que vean primero. Y aquí, cabrón, me voy a referir como que ya la manejan. Yo me acuerdo que estaban los cóndilos femorales. Que son estos, ¿sí o no? Sí, por eso. El lateral, trocante el mayor, ¿sí o no? Y el medial, porque está la cabeza femoral. Y esto, articulado abajo, en dos superficies más o menos planas de la tibia, que se llamaban ¿cuánto? Cóndilos tibiales. Un cóndilo tibial lateral y un cóndilo tibial ¿cuánto? Medial. Evidentemente, escúchenme, algo convexo no va a tender a articular en algo más bien plano, ¿sí o no? Porque ¿qué tendería a hacer? A salirse. ¿Cuál fue la solución? Que sobre la tibia se puso unos fibrocartílagos accesorios que se llaman meniscos. ¿Se entiende? Sí. Es decir, los meniscos, fíjense cómo son, como el Estadio Nacional. Son así como para adentro, ¿sí o no? Es decir, que esa cosa convexa va a entrar literalmente en una cosa así, ¿sí o no? Tiene ¿Queda la claro? función de sujetar. ¿Ah? A sujetar, entonces. Absolutamente. Ahora, se meten y no solamente lo mantienen en posición, también amortiguan. Pero la pregunta obvia, si no estuvieran los meniscos, y es cosa que escuché, nuestros referentes culturales, Vidal se rompió no sé qué cuestión, y todo Chile paralizado. Se lesionó el menisco. ¿Y por qué es grave una lesión de menisco? A ver qué me le dice. Por esto, doctor. Espérate, ¿queda claro que los meniscos están dentro de la cápsula, sí o no? Sí. ¿Cuántas cápsulas hay ahí entonces? Una acá y otra acá, y se están tocando, ¿sí o no? ¿Por qué es grave una lesión de menisco? Se puede salir la rodilla. Primero se puede luxar. Yo tengo lesión de menisco fisurado y ligamentos cruzados cortados en la mayoría derecha. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y tengo derrame articular. Hazla más corta, ¿qué no tení? Rodilla. Sí, rodilla, el jugador de... Presión para jugar a la pelota. Ya, pero te pegaste una volada, pero tremenda. Sí, pues me engancharon la pierna. Claro, porque es una doblada típica la lesión que tiene. Por eso te decía, doblada. Es típica esa lesión de esa. Voy a ir explicando el dañito que te pegaste. Los meniscos no solamente coadaptan, piénsenlo. Están dentro de la cápsula, son fibrocartílagos. Que dije hace rato, igual que el disco. Pero ¿qué hacían los fibrocartílagos? Dije, se los conté como talla. Eran como las gomitas esas que te comís dositos. Pero si te apretáis una gomita, ¿qué hace? Pero no se deforme. No, dentro de lo decente. Si es con un alicate me la voy a matar. Dentro de lo decente hace esto. El menisco hace lo mismo. Si el menisco también absorbe energía. Es como un resorte. Le ayuda a quién? Al cartílago, que también absorbe energía. ¿Se entiende lo que veo, no? Es decir, cuando un menisco se te lesiona, esa energía que no absorbe el menisco pasa al cartílago, que no está hecho para absorber lo que no absorbió y sigue de largo al hueso. Y podéis tener serias lesiones de hueso. Dolor. ¿Se entiende lo que veo, no? Por lo tanto, el uso, siempre que empezáis, tiene que doler. El uso, ojalá que no. Por eso es la lesión de menisco grave. Pero además, de todo lo que te estoy diciendo, ¿dónde están metidos? Dentro de la cápsula, ¿se entiende? O sea, tú querías entrar a tratar un menisco y tenés que meterte a la cápsula. ¿Me cachan lo que voy, no? Y por eso antes de meterse hace una artroscopía. ¿Te hicieron artroscopía, no? No, resonancia. Ya con resonancia es más piola todavía, se es súper claro. ¿Estamos? ¿Me cachan? ¿Pero cachan para qué sirven o no? O sea, ¿los meniscos no se regeneran tampoco? La regeneración de los meniscos es mínima. Ahora, todo depende de la lesión. Todo depende de la lesión. Por eso, cabrón, miren, hija. Cuando se entra a la cápsula para tratar el menisco,
¿Qué pasa con el líquido que hay adentro? ¿Sale? Sale una parte, pero si sabía hacerlo, se va a recomponer solo. ¿Estamos? La única opción que me dieron a mí el traumatólogo fue operar. No, claro, no, en ese caso tenés que operar. No, eso no lo tengáis duda. No, es que son cirugías, cabros, son cirugías complejas. Aunque no me crean, siempre digo lo mismo, pero veterinario, no en Chile todavía, pero hay un traumatólogo veterinario gringo que uno ha conocido y son especialistas en rodillas. ¿Se entiende? De caballo. Entonces, ¿por qué uno de ustedes no? El cuento es que tienen que entender lo que están hablando. ¿Se entiende lo que viene? Cosa que entiende. Cuando uno entiende, no lo olvida más. ¿Queda claro lo de los meniscos, sí o no? Sí, Ya, ok. Ahora, fíjense, están dentro de una cápsula, por lo tanto hay dos cápsulas. ¿Sí o no? Ahora fíjense que hay otro que se llama rodete acetabular. ¿A qué le suena cotiloideo acetabular? A la cadera. Te suena la cadera. Y en este sentido, voy a mostrar una cuestión que traje. Van a quedar locos. Así que, una cosa, pero por no aburrirse, que traje. Quiero que aquí están los... Quiero que vean esto. Cosa que lo pillen, no. Sí, miren, cabrón. Estos son los meniscos. Bueno, no. Sí. Estos son meniscos real. Obviamente ahí no está la cápsula. Se nota la fibra. Claro, incluso ahí, si ustedes miran bien, cabrón, también se llama ligamento en semiluna. ¿Se entiende por qué o no? Sí. Y fíjense lo que voy a decir, y para que entiendan, para que no se mareen. Tiene un borde externo convexo y un interno cóncavo. ¿Sí o no? Sí. Tiene un borde alto y hacia el centro disminuyendo. Claro, si es cóncavo, si esa es la discusión atómica. Pero no quiero hacerla así porque quiero que ustedes lo vean y se den cuenta. También, a ver si me van a entender, el desgaste de menisco han escuchado, ¿no? Sí. Porque los meniscos también tienen que tener un grosor determinado. Cuando ese grosor, por la causa que queráis, disminuye, empieza a pasar lo mismo que hace rato. ¿Se entiende, no? Que la energía no se absorbe, sigue para abajo, lesiona el cartílago, lesiona el... ¿Me entienden lo que no? No, al final es una especie de un síndrome. Muchos signos y síntomas. ¿Se entiende lo que no? ¿Por qué se puede desgastar el menisco mucho tiempo parado? Absolutamente. Lo que pasa es que depende del ejercicio que hagáis, hay una serie de problemas. Peso, ejercicio, mal trabajado. Es típico en los caballos, por ejemplo, que los trabajan mal a veces. ¿Les gusta o no el esquema? En carrera hay que trabajar a los caballos, ¿sí o no? Para que en carrera o rodeo... ¿Les gusta o no? No me interesa, es para que entiendan el concepto. Una cosa, y hay que saber trabajarlo. Literalmente hay preparadores físicos de caballo, igual que los futbolistas. Y cuando lo trabajáis mal, tiendes a hacer lesiones en el caballo, de tipo articular. Y ustedes comprenderán que un caballo con lesión articular, ¿qué significa? No sirve. Matadero, al tiro. Ahí no hay corazón. ¿Se entiende lo que es? Profe, ¿es idea mía o es uno más grande que el otro? Sí, pero para nosotros son igual. ¿Queda claro, chiquillo? Ahora, yo hablé de un rodete acetabular, ¿sí o no? ¿A qué le suena? Acetábulo, a coxal. Sí. Fíjense que cuando uno estudia el acetábulo, o el coxal, encuentra lo primero, esto quiero que miren. Esto es de caballo, pero me sirve igual. Ahí está la cabeza, ¿cierto? El cuello. Intuitivamente, ¿qué cápsula tendrá? ¿Completa o incompleta? Completa. Completa como la de arriba, ¿se acuerdan? Miren acá, aquí tenemos el hueso chascón, el fémur, el hueso chascón. No tienen que saberlo porque uno a veces habla del hueso chascón la gente. Así como las cápulas humerales del encuentro. ¿Estamos? Fíjense que aquí lo que estamos haciendo, obviamente ahí la cápsula se rompió. ¿Queda claro? Que era completa. ¿Se rompió para qué? Para que ustedes vieran qué cosa. La cabeza femoral, ¿la ven o no? Sí. Y que está completamente cubierta, ¿por qué? Por su cartílago articular. Seguimos abriendo y separando y lo primero que encuentro es la fosa de la cabeza femoral y la fosa acetabular, con su correspondiente ligamento redondo. ¿Se acuerdan o no? Y aquí está, estos caballos, los vacunos tienen cargoneta mayor y menor, ¿se acuerdan o no? Los caballos cargoneta mayor nomás. Pero esto es lo que yo quiero. Fíjense un detalle. Hasta ahí llega el hueso. Esa es la ceja acetabular, ¿la ven o no? Sí. Todo esto que hay para acá, ¿lo ven o no? Sí. Ese es el rodete. Se dan cuenta un detalle, y quiero que lo vean bien. Se dan cuenta que el rodete va de aquí para acá. Es decir, que cuando la cabeza articular se mete dentro del acetábulo, ¿quién rodea o aumenta la superficie de esto? El rodete. ¿Se entiende lo que es, no? Es decir, cuando se corta el ligamento redondo y ver una luxación, esto no es que pase sobre la ceja, pasa sobre el rodete de la cabeza. Por lo tanto, cuando se rompe el rodete, también tiende a predisponer a una luxación, porque el rodete está articulando con la cabeza también, ¿o no? Sí. De hecho, aumenta la superficie misma, articular del acetábulo, Es como una protección. de la cara lunar. Protección, pero también articulación. Y sobre eso está la cápsula. Por fuera, Por fuera. está la cápsula completa.
la está rodeando. O sea, si esto fuera coxo femoral, vamos a imaginar, y yo mirara, yo no voy a ver el rodete, ni el ligamento redondo. Voy a ver qué cosa, la parte fibrosa de la cápsula, pero está dentro. O sea, el rodete está dañado por líquido sinovial, sí. El ligamento redondo, sí. ¿Se entiende lo que veo, no? Por eso cuando uno ve luxaciones de coxos femorales, sabe lo que se está lesionando, porque tenéis claro lo que hay adentro. ¿Queda claro, sí o no? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. ¿Vale? Ahí está el hueso chascón de nuevo. ¿Cachai? Y ahí salió completo, fíjense, ahí está el cuello. Esto está sanito, menos tenía una lesión de ahí. ¿La ven o no? Es una lesión de cartílago, un flap que se llama. ¿Estamos? Cuando hay displasia de cadera y los dientes se... Miren, cuando hay displasia, escucha, es el ligamento redondo. Yo le dije lo primero, obviamente el rodete puede verse afectado. Pero la displasia de cadera tiene que ver con una cosa que yo dije siempre. La cabeza debe ser convexa. ¿Y cómo debe ser la cavidad celular? Cóncava. Cóncava. Siempre lo acetábulo, cóncavo. Pero recuerden una cosa, que la cabeza no articula con la fosa femoral, con la fosa acetabular. Ahí va el ligamento redondo, articula con la cara lunata, mayor y menor, o la que tiene. ¿Se entiende lo que veo, no? Tú cualquier deformación que veas de eso, lo óseo es displasia. ¿Por qué te digo lo óseo? Porque en un rayo no te sale el rodete, no te sale el ligamento redondo, porque no son electrón densos, no se ven, pero tú veis los huesos. ¿Se entiende lo que veo, no? Miren, traten de ver en YouTube ahí, o en Google, radiografía de displasia, y fíjense que una cosa es ser convexa y cóncava, y ahí no son convexa y cóncava. Por eso cuando uno evalúa, pone la radiografía y empieza a mirar, lentamente. ¿Queda claro? Había Sí, un profesor. la radica justo del... No, está bien. No, ahí, al medio del... Ahí, No, Del ligamento. ahí. ¿Qué? el ligamento redondo, ese que hay ahí es ese, Ese. pero cortado lo estáis mirando de frente. ¿Queda claro lo que veo, no? Sí. Por eso se llama el hueso chascón, ese, ¿cierto? Ahí se ve. Fíjense que no está deformado, pero tenía un problema cartílago, ¿se dan cuenta, no? Es una lesión típica de cartílago, ese le tuvo que haber dolido, pero a la yegua. Es una artrosis. Una artrosis. ¿Se entiende? Un grado de formación de... ¿Queda claro, sí o no? Sí. Ya. Entonces, siempre, cuando uno evalúa algo, cabrón, lo tiene que evaluar a la luz de lo que está viendo, lo que cree y lo que hay ahí. ¿Sí? ¿Quedó clarito, sí o no? Ya, entonces, repito, sigo las sinoviales, pero yo lo único que dije, que hay veces en que hay articulaciones en donde desde el punto de vista óseo no son 100% congruentes, ¿sí o no? Y en consecuencia, dentro de la cápsula tenéis que poner coadaptadores. ¿Estamos de acuerdo? Que se llaman fibrocartílago accesorio. Accesorio significa son necesarios para que esa articulación realice la función que debe hacer. ¿Estamos? Son 3. Discos, que están ¿dónde? En la TM, o sea, en la temporomandibular. Los meniscos, que están en la rodilla, pero hay que ser muy cuidadosos, entre el fémur y la tibia, porque la rodilla también es la rótula y el fémur. ¿Sí o no? Y finalmente el rodete, que su nombre viene de rodete cotiloideo, rodea el acetábulo, o la cavidad cotiloidea. ¿Sí o no? ¿Ya lo vieron para qué? Protege, pero aumenta la superficie también articular, ¿o no? Sí. Sí, y todo esto, ¿dónde están? Dentro de las cápsulas. ¿Estamos claros? Estamos. Ahora, miren acá lo que voy a decir. Acá voy a poner un esquema. No se mareen, cabrón. Se lo voy a explicar paso a paso para que lo tengan entre piel y piel. No de memoria, no quiero monos aquí. Los ligamentos, escúchenme, por definición, sigo las sinoviales. ¿Queda claro lo que voy, no? Sí. Siempre estoy en las sinoviales. No quiero que aprendan de memoria esto, voy a tratar de explicarlo y ustedes me van a decir. Yo acabo de decir que los ligamentos, ¿cómo eran? Fibrosos. Fibrosos. O sea que son resistentes. ¿De qué color dije incluso? Blanco. Medio Blancos. blanco. Son resistentes, medio blancos. ¿Duelen o no? No. Ah, no se han doblado nunca una pata. ¿Sí? Y cuando te dobláis una pata te duele, ¿no? Después le hemos doblado una pata al voluntario para que así duelen. Porque los ligamentos en teoría deben ser inextensibles. Cuando tú tienes un esguince, Sí. sobreestiras un ligamento que no debería estirarse. ¿Se entiende lo bueno? Y duele pero la yegua. Porque son inervados. Es que si no se los digo, no se les ocurre. Porque algo no te va a doler si no tenés inervación sensitiva. ¿Queda claro lo que oye, no? Son inervados. Son inervados, claro, porque la inervación ¿de qué tipo? Sensitiva, para que duelan. Recuerden que el dolor es un método que usa el cuerpo para indicarte que algo anda mal.
Porque si no tendría un abrazo en la cabeza y seguís caminando y no te das ni cuenta. Es lo que hacen los caballos los podéis pichicatear una lesión de cartílago en mano, de ligamento. Y él no le va a doler, pero la lesión continúa y al final lo tienes que matar. ¿Se entiende lo que veo, no? Entonces hay mucho cuidado con eso. Entonces ustedes me definieron, los ligamentos son estructuras blancas, inextensibles, o sea, son resistentes. ¿Quedó claro el concepto, sí o no? Sí. Ya, los conceptos deben manejar. Ahora miren lo que voy a decir. Anoten, funicular significa cinta. Funicular significa cinta. Cuando tú hablás de funicular, ¿cachan el funicular en Santiago, no? Que lo miráis así y parece una cinta larga, cinta. ¿Queda claro? Por eso se llama funicular, bien latín, cinta. Ahora miren acá. Escúchenme lo que voy a decir. Voy a decir una cuestión súper loca. Wow. Y no, yo sé que una vez les dije que los ligamentos en general son blancos y muy resistentes e inextensibles, ¿sí o no? Sí. Pero hay una excepción, que la vamos a ver después, que es un ligamento que son amarillos y súper elásticos. ¿Y cómo se llaman? Ligamento amarillo. Y literalmente, cabros, son de color amarillo. Pero es una excepción. Cuando uno se compra un kilo de guachalomo, no en el Jumbo, ¿ya? Sino que en la Vega, usted pide un kilo de guachalomo y a veces viene así el pedazo de guachalomo y una cosa gorda amarilla en medio. Y como digo, ¿qué dice la vieja siempre? Nervio. Para la vieja todo es nervio. Y uno le dice, no madre, es el ligamento amarillo. ¿Qué te está pagando? Es lo que usted diga, madre. Y no es chiste. Pero es elástico. Y fíjense, me adelanto porque después lo vemos latamente, está en el cuello. Y son los que permiten que el animal levante la cabeza rápidamente. Porque actúa de resorte. ¿Se entiende lo que es, no? Pero por lo tanto, la excepción es el ligamento ¿cuánto? Amarillo. ¿Qué es? ¿De qué naturaleza? Elástico. Eso es lo que a mí me interesa. Es decir, esto ya lo descartamos. ¿Queda claro? O sea, yo voy a seguir por este lado. ¿Queda claro? Ok. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Para explicar esto ya van a cachar. ¿Se acuerdan que yo dije que aquí, por la estructura que tiene, mírenme todo para que entiendan, pero lo voy a explicar con ejemplo. Esta articulación y la coxa femoral permiten un capsular completo, ¿sí o no? Sí. Ya. Miren acá. A ver si lo entienden de forma cualitativa. Esta articulación del codo, miren la estructura. ¿Permiten que haya un capsular completo aquí o no? No, es imposible. Perdón. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? Miren bien para acá. Yo de hecho está en la superficie articular acá adelante y acá atrás, ¿sí o no? Por los lados no hay nada. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? Miren, agarró dos scotch cortitos, scotch, que patían a hacer ligamento. ¿Cómo eran los ligamentos? Blancos, inextensibles. Y a poner un ligamento de aquí, miren, por cada lado. De acá a acá. ¿Se entiende lo que veo? ¿Qué pasa cuando yo pongo este ligamento? Escúchame primero. Así como mis dedos, ¿qué impido? Que no, pero más piola, que se cabe se luce, esto que hace cagar esto, que se salga, queda claro lo que veo, ¿no? Y estos ligamentos están por los lados, ¿sí o no? Pero en anatomía por el lado significa colateral. ¿Se entiende cuando uno dice daño colateral? Es como por al lado, como refilón. ¿Se entiende lo que veo, no? Por lo tanto, miren bien, por este tipo de articulación hay que poner colaterales, ¿sí o no? Porque aquí no podéis poner un capsular. ¿Cuántos colaterales? ¿Qué colateral es este? Lateral. ¿Colateral cuánto? Medial. Ya, miren lo que estoy diciendo. Hay un colateral lateral y un colateral ¿cuánto? Medial. Que son los ligamentos que tú te dobláis cuando te dobláis la pata. Cuando te dobláis la pata y lo que te duele son los colaterales, que son sobreextendidos. ¿Se entiende lo que veo, no? Porque si se cortaran, se luxa inmediato y se sale toda la articulación. ¿Se entiende por qué deben ser así? Y duelen la yegua. Síganme para acá. ¿Ok? Pero yo sé que aquí hay trocle y cóndilo. Y atrás estaba la ¿cómo se llama esta cuestión? Escotadura troclear, ¿sí o no? Semilunar. Y son todas superficies articulares. Y yo sé que esas superficies articulares tienen cartílago, ¿sí o no? Y sé que tienen que estar bañados, ¿por qué? Por líquido sinovial. Entonces, ¿cómo soluciona este cuento? Si tengo colaterales, es muy simple. Miren bien. Vamos, esto para que no sale en los libros, pero para que me entiendan.
Imagínense que yo voy a agarrar esta cápsula y lo voy a abrir. ¿Se entiende lo que no? Y lo voy a cortar por la mitad. Y me va a quedar entonces fibroso por fuera si no voy a ir por dentro, ¿sí o no? Entonces voy a venir por delante, la voy a pegar arriba, abajo las superficies articulares y de un colateral a otro. ¿Se entiende? Va a ir así. ¿Me entiende lo que veo? Sí. Puso una cápsula, Media cápsula. media cápsula, ¿cierto? La queda para adelante. ¿Qué cápsula? Caudal. Craneal. Radial. No, porque está el codo. Ah, dorsal. Dorsal. Y la otra Palmar. mitad, va a ir de colateral a colateral, pero por atrás. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando tenéis colaterales, ¿cuántas cápsulas tenéis? 2. ¿Completa, incompleta? Media. Claro, es decir, cuando tenéis colaterales, obviamente que tenéis una cápsula adelante y otra atrás, porque son incompletas. ¿Y por qué son incompletas? Porque ¿qué está entre medio? Los colaterales donde se ahoga. Hoy, es decir, dicho al revés, la articulación coxofemoral y escápula humeral ¿tienen colaterales? Escápula humeral, no. ¿La escápula humeral y la coxofemoral tienen colaterales? No, porque la estructura que tienen les permite que sea completa. ¿Se entiende eso, sí o no? Sí. ¿Estamos claros? O sea, tú tienes colaterales y siempre ¿cuántas cápsulas tenés? 2. 2. ¿Se entiende? Que van, reitero, de arriba a abajo, se tapa las superficies articulares y de un colateral a otro. Esto es así. ¿Queda claro? Y debe ser así, obvio, si está bañando la superficie articular. ¿Queda clarito o no? Y tiene fibroso por fuera, sí, por dentro membrana sinovial y riga, es lo mismo, pero dividiste en dos partes. ¿Quedó claro? Ahora miren lo que voy a hacer. ¿Qué tiene que ver eso con eso? La cachada. Porque estos ligamentos son blancos, son fibrosos, los amarillos están en el cuello. ¿Se acuerdan? ¿Que son de qué tipo? Ya. Miren lo que voy a decir. ¿Cachaste que dice que estos ligamentos hay unos periféricos e interóseos? ¿Qué significa periférico? Está por fuera. Interóseo Por dentro. por dentro. Si yo me paro en esta articulación, estoy operándola, ¿veo los colaterales? Sí. Son periféricos. Si yo me paro, supongamos que sea coxofemoral, saco los músculos, ¿veo la cápsula completa o incompleta? Completa. ¿Pero veo el ligamento interóseo? No. Ese es, perdón, el ligamento redondo, porque es interóseo. Fíjense un concepto, interóseo significa entre huesos, ¿sí o no? Sí. Pero en articulaciones significa adentro, que no se ve. ¿Se Sale entiende lo que es? Sale de un hueso hacia el otro. Claro, pero no se ve. Insisto, el ligamento redondo, si tú entras una cápsula articular coxofemoral, todavía hay la cápsula por fuera, completa, ¿sí o no? Pero ¿ves el ligamento redondo? No. Es incompleto porque va Por por dentro. dentro. ¿Se entiende lo que es o no? Ahora, el ligamento redondo, miren para acá. ¿Que lo vieron? ¿Se acuerdan que Sí. lo mostré o no? Chascón. ¿Y los colaterales? ¿Son funiculares? ¿Qué significa funicular? Cinta. Sí, son como cintas. Son. ¿Y cuáles son los capsulares entonces? El completo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la escápula humeral y coxofemoral? ¿Y cuáles son los incompletos? Los que van con los periféricos. Los que cuando tenéis colaterales va uno adelante y otro atrás. ¿Se entiende lo que veo, no? Y eso es lo que te dice esto. ¿Queda claro o no? Dicho de otra manera, se lo voy a decir al revés. Si tú tenéis cápsulas articulares incompletas, ¿cuántas cápsulas tenéis? 2. ¿Y tenéis que tener colaterales? Sí. Obviamente. Dos. Dos. Uno a cada lado. Eso estoy diciendo. ¿Se entiende eso, no? Sí. Y se entiende por qué no tenéis que vendértelo como mono, ¿no? Tenéis que entenderlo. Porque de hecho, miren para acá. ¿Tendría colaterales aquí? Sí. Sí. Y aquí, y aquí, También. y aquí, y acá, y en todas tengo colaterales. La rodilla igual. En la rodilla también tenéis colaterales. Más compleja, pero tenéis colaterales. Claro que hasta el momento la rodilla, ¿cuántas cápsulas tenía? 2, po. Una, No. 2. Que es distinto a esto. Esto tiene una cápsula dorsal y palmar, la otra tiene 2 cápsulas. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Completa, por una y dos. ¿Estamos? ¿Queda claro o no? ¿Qué no entendiste? ¿Entendí? ¿Qué dijo no? ¿Qué dijo no? ¿Qué dijo? ¿Pero cuál? ¿Cómo qué? No, pero ¿qué cosa de los colaterales? ¿Por qué en todos lados La mayor parte. Hay 2 articulaciones que no tienen colaterales. ¿Cuáles son? La Escápula humeral por la estructura que tiene ósea. Esto no permite que esto vaya dando vuelta completo. ¿Sí o no? Tienen que haber, no es continuo, claro. Suponte que hay una cabeza, no hay, tiene que ir por al lado. Eso no es más que eso. Profe, ¿por qué dijo que en la rodilla tenía 2? Porque tiene una a cada lado. Sí, una 2 cápsulas, dije. lateral, una Sí. Sí. Ahí miren, escuchen, si hay colaterales, siempre uno externo e interno, ¿no? Sí. Siempre, colateral lateral, externo, colateral medial. Siempre, independiente de la articulación. Porque si ustedes se dan cuenta, miren para acá para que no se manejen. Eso es un estándar, ¿o no? Es tan estándar como que yo me aprendí que si hay colaterales, hay cápsula dorsal y palmar o dorsal y plantar.
que es pata humana. Si hay dorsal, al revés, si hay dorsal y plantar, hay colaterales. ¿Cuáles? Externo e interno. Así de simple. ¿El colateral forma parte de la cápsula también? De hecho, llegan ahí. Se O sea, fusiona. no llegan, no es parte de la cápsula, pero ahí se unen. Sí, sí. ¿Se entiende lo menos? ¿Cachaste que yo dije iba de un colateral a otro? Ahí llegan. ¿Estamos? Claro, porque ahí se afirman, ahí se anclan. ¿Estamos? Si se llegan a cortar esos colaterales, Drama, sería- porque buena alternativa. Si se corta, evidentemente Se van a afecta la usar, puede cápsula. lesionar la cápsula, ¿no? Sí. De hecho, la lesionáis. Salvo que la cápsula se arranque, que ahí ya eso es clínico. ¿Queda claro hasta el momento? Sí, profesor. ¿Entendieron el esquema? Repito, ¿qué significa que sea interóseo? Que está por Que dentro, no se ve, que no no lo se estáis ve. sacando, el periférico es lo que ve. O sea que cuando se entráis a operar, tú lo que estáis viendo son los periféricos. Cápsula funicular era cinta. Cinta. De hecho, los colaterales son cinta. El ligamento redondo es cinta, ¿no? El ligamento redondo es Sí, po. ligamento funicular, de hecho. ¿Están? Ahora, completo y incompleto ya saben que los completos hay dos ejemplos. Y si tenéis colaterales, son incompletos. Dorsal y palmar, o dorsal o cuánto, o plan. Plantar. Y cuando encontráis eso, si tenéis colaterales, si estáis operando y tocáis aquí la cápsula, ¿qué parte estáis tocando de la cápsula? La dorsal. Claro, pero ¿qué parte de la membrana? ¿Fibrosa o sinovial? Fibrosa. Y por dentro la membrana sinovial que Sinovial. produce líquido sinovial. Es decir, el líquido sinovial entra por adelante y por atrás. ¿Se entiende lo que veo, no? Y baña toda la superficie articular. ¿Queda claro? Y aquí también podéis tener exceso de líquido. ¿Ok? Y ahí está la fósila craneana y ya vemos eso. Profe, entonces los ligamentos son enervados. Tiene que ser inervado porque, insisto, los ligamentos duelen. Sí. Sí, cabrón, del momento que algo duele es porque tiene inervación sensitiva. ¿Y Así de regados? simple. ¿Ah? Y regados no. También tiene una irrigación leve, pero tiene. Ya. Porque los ligamentos son estructuras vivas. ¿Se entiende lo bueno? Por eso duelen. Y si son vivas, necesitan irrigación o no. Sí. De hecho, miren lo que dije, el cartílago claro que no tiene propia, pero que es nutria El hueso. abajo. ¿Se entiende lo que veo, no? Sigo. Siempre en las sinoviales, ¿ah? ¿Se entiende por qué la lata, socio? Es mucha diferencia si el ligamento se inflama a como que se adelgace. Tremenda. Son diferentes. Mira, si se inflama el dolor es tremendo. Y si se adelgaza, evidentemente no va a soportar las fuerzas a las que va a ser expuesto, ¿sí o no? Se podría cortar y luxar. Claro. Imagínate que un caballo cuando cae, un caballo 500 kilos, le caen 1500, 1800 presión. Si el ligamento se adelgaza, lo va a cortar. Pero cuando lo corte y caiga, se va a caer y va a ser el hueso por todos lados. ¿Eso lo han visto alguna vez, no? Sí. Y tenéis que sacrificarlo. Al tiro. ¿Estamos? Se encañan, que se unen. Y la inflamación. No, es que ahí lo tenéis que matar, no, nada de inflamación ahí, no. ¿Lo han visto en carrera que van y de repente la mano sale disparada? Eso se encañan, ahí tenéis que proceder de inmediato con el caballo, no tenéis ninguna posibilidad. Lo último que ha pasado en las carreras. Claro, si eso pasa. Y- En las vacas, yo trabajando en la lechería y decían, cuando las vacas se caían de repente, como que decían que se abrían. sí, por la sínfisis, ¿se acuerdan, no? ¿Qué decían? Es que pueden ser varias cosas, es que cuando se caen pueden ser muchas cosas. Puede que se rompa el ligamento redondo, puede que se fracture en la pelvis, ¿se entiende lo que no? Y una vez les dije que uno palpaba, ¿sí o no? Parece que fractura. O a veces se rompe el ligamento, y cuando ¿se acuerdan? ¿Cachan el redondo? Cuando se rompe, se luxa esto, aunque queda metido en el acetábulo, pero cuando pisa se abre. A veces de un lado nomás, o a veces los dos. Y ya las vacas sí no se pueden parar más. ¿Sí? O a veces puede ser una lesión de un nervio. Mira, que no, no tiene. Sí, sí, porque lamentablemente, cabrón, eso es producción. ¿Queda claro lo que veo, no? Es así se maneja. Lo que tienen que saber lo que están haciendo, socio. Mi pregunta es, si uno infiltra una estimulación con un medicamento y aumenta esa presión que hay adentro, Es que lo que pasa es que no tenéis que aumentarla. Si vais a meter 5 y la cuestión normal, sacáis 5 primero. Tenéis que mantener, ¿qué cosa? La presión normal. Claro, eso es por norma. ¿Queda claro? Sí. Ya, sigo. Lo que voy a ver ahora, escuchen, siempre en las sinoviales. Ahora, nos demoramos más en esto porque esto es lo que te va a pillar y te va a perseguir toda tu vida profesional. Lo que yo voy a decir, miren, todos los movimientos que yo voy a decir ahora no es que estén todos acá. En el fondo voy a decirte formalmente lo que significa flexión y lo que significa extensión. Que uno intuitivamente lo sabe, ¿sí o no? Pero hay que aprenderlo ahora en términos de qué cosa más anatómico. Pero generalmente se lo enseño lo más piola posible. ¿Qué significa que sea deslizamiento? Deslizamiento es muerto, ¿cierto? Pero deslizarse en anatomía, en el fondo, es esto. Dos superficies más o menos planas. Digo más o menos plana porque puede ser algo cóncava o convexa que hagan esto. Pero en una cabeza y en eso no pueden hacer eso, ¿cierto? Esto. Eso es deslizarse.
¿Queda claro? Hay muchos ejemplos. Los carpos, ¿se acuerdan los carpos? Si los miráis por el lado, son planos, deslizan. ¿Qué otros movimientos existen? Flexión y extensión. Si este ángulo se reduce, ¿se entiende lo que no? Estoy haciendo flexión. Y si el ángulo se agranda, ¿qué estoy haciendo? Extensión. Pero si va más allá de lo normal, hiperextensión. ¿Se entiende lo que no? Hay gente que tiene esa habilidad. ¿No? Voy a hacer una talla. Ahora, aducción y abducción. Miren bien para acá. Esto, partemos por la abducción. Los marcianos. Ellos me dicen, me abducieron el viernes en la noche y llega el domingo. Los marcianos son muy viejos. Usaban un tongo de los marcianos. Abducción significa esto, que el rayo óseo se aleje. Por eso es abducción. Y abducción con 2D, que se vaya hacia adentro. ¿Queda claro? El rayo óseo se aleja, abducción, y aducción adentro. Adentro. ¿Queda claro? De hecho, cuando un perro mea, está haciendo abducción. Perro, no una perra, porque las perras mean sentaditas, ¿sí o no? Sí. Para mear, hacen abducción. Ya está la pata. Claro, porque alejan la pata de quién? Del cuerpo. ¿Se entiende lo que es más claro? Echarle agua. Si cuando vean un perro abduciendo, está meando. Este movimiento podría ser complejo, circunducción. Pero primero entendamos, circunducción significa círculo. ¿Rotación? No, es muy distinto. Círculo. Escúchame. Te lo voy a explicar en términos anatómicos, después lo explico. En términos anatómicos significa la circunducción es la suma de la flexión, extensión, abducción y aducción. En términos piola, significa esto. Un animal hace círculo, ¿se entiende? Una circunducción cuando patea. Miren, un caballo cuando va a patear, estoy agilado, te mira, que es estudiante. Y empieza a hacer flexión, ¿sí o no? Pero a la vez que está haciendo flexión, ¿está haciendo qué cosa? Abducción. Abducción. Te pega la chuleta, hace la extensión, y una vez que la pega, empieza a devolverse y hace aducción. Hizo el círculo. Eso se llama circunducción. Por eso es, miren, flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Se entiende con el ejemplo o no? ¿Ese movimiento pasa por todos los planos? No pasa por todos los... Por fuera no. ¿Estamos? Ahora, ojo, miren para acá. Los caballos tienen que hacer esos movimientos. Sí, es que a lo que voy, a ver, mucha gente, la gente sabe de caballos, pero no sabe cómo caga, cómo mea, cómo patea, cómo se mueve. Y si no sabe eso, no sabe cuándo está haciendo algo raro. ¿Se entiende lo que voy, no? ¿Me cachan? Claro, es decir, el caballo en la mierda huele hacia algo le pasa. Tiene que oler a pasto, de caca el caballo. Es como los perros tienen un hocico de perro. ¿Sí o no? Si uno huele en un hocico de perro o en una caca, lo más seguro es que tiene un problema muy grave en la salud dental. Y eso lo he visto muchas veces. Y la gente no se preocupa de eso. ¿Me entienden a lo que voy o no? Sigo. Ahora, por favor. Ahora, ¿qué significa rotación? Es lo que tú me decías por ahí. Rotar literalmente es cuando pones una pirinola y gira en el mismo lado. Si entiendes que es muy distinto a rotación, ¿cacha la pirinola? A circunducción. ¿Estamos? Cuando rota. De hecho, más adelante un poco, de hecho el atlas, ¿se acuerdan? Sí. Relacionado con el proceso deltoide. Que rota, ¿estamos de acuerdo, no? El atlas, no la cabeza. La cabeza nunca ha rotado en relación al atlas. El atlas en relación a los deltoides, ¿se entiende? Y eso es rotación, porque de hecho hace esto y esto no mantiene el eje, por eso se llama ¿cuánto? Axis. ¿Queda claro? Los otros movimientos en los animales, no en humanos, es pronación y prosupinación. ¿Has cachado los gatos cuando se ponen así? Uy, qué tierno, dice mi gato. Tan inteligente mi gato. Y ya sabéis, pronación, ¿y qué hace para afuera? Supinación. Prona y supina. Y de hecho los animales cuando corren, para allá, supinan con este y pronan con el otro. ¿Sí o no? Porque esos movimientos para correr. Si ustedes lo miran. Nadie corre así, porque si no se sacan la mugre. ¿Estamos? Pero eso es los movimientos. Miren porque aquí empieza el cuento. Esos son los movimientos, se los definimos. Ahora voy a hacer una cosa que tenéis que saberla porque te va a ver como un fiesta. La clasificación de las sinovias. ¿Cómo se clasifican? Y aquí te pena la astrología. Y por favor entiéndanlas, porque te la voy a preguntar. Esta es la clasificación, la tenéis que manejar. Y ojo, si tú entendís la clasificación y entendiste los huesos,
Esto lo tenéis cocinado, te explico. Las sinoviales se clasifican en articulaciones enartrosis o esferoidea. Lo que más se usa es esferoidea. Y el nombre esferoidea te dice inmediatamente qué cosa es. ¿Qué cosa es? La esfera. O sea, ¿qué cosas? Cabeza. Las cabezas. Es decir, tenéis dos grupos grandes que son de esferoidea. ¿Cuáles son? La del... La escapulohumeral La y escapulohumeral la y la coxofemoral. ¿Esas son articulaciones de qué tipo? Miren esfera. para allá, si en el fondo donde se mete esa cabeza, esa esfera, o es la cavidad glenoidea o es el acetábulo. El ¿Sí o no? Sí. Ven el ejemplo. Intuitivamente, por favor, ¿qué movimiento crees tú que puede hacer? O el limitado. Todos. Potencialmente pueden hacer ¿qué cosa? Todos los movimientos. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. No porque te lo esté diciendo, es porque el monito que se puso aquí, por algo es. ¿Entiendes lo que voy, no? Porque el mono te dice, mira, eventualmente puede hacer ¿qué cosa? Todos los movimientos. ¿Queda claro? Ahora, otro cuento para que vayan rellenando. Este tipo de articulaciones esferoideas, ¿qué tipo de cápsulas tienden a tener? Completa. Completas. Absolutamente completas. ¿Queda claro? Y dentro de esas, Ligamento interóseo. como por ejemplo, El de redondo claro, mayor. y en ese ejemplo, el mismo coxofemoral, además un rodete. ¿Se entiende que si tú entendís las generalidades, después te vas a ir de una, porque la tenéis clara? ¿Se entiende por qué tomamos tiempo en esto? ¿Queda claro esto, sí o no? Sí, profesor. ¿Está? Ya, ahora, fíjense. Hay otras articulaciones, ahí está el ejemplo, ¿eh? Hay otras articulaciones que se llaman trocleares o engínglimos, ya lo voy a explicar. ¿Por qué las dos? ¿Y cuáles tenéis que saber? Los dos. Cuando hay una tróclea, esta, ¿se acuerdan, no? Sí. Labio medial más grande. Una tróclea tiene dos labios y una garganta. Si algo articula aquí, la rótula, ¿se debe mover para los lados? No. No, solamente puede moverse así y así. O sea, puede hacer solamente flexión y que la Extensión. rótula es así o así. Donde tú tengas una tróclea, ¿qué tenéis que tener? ¿Qué articulación tenéis que tener? Troclear. Mira, es muy obvio. Y si hay una tróclea y el troclear, ¿qué movimiento solamente podéis tener? Flexión Flexión y Solo extensión. extensión. Siempre corta el queque las trócleas. Pero aquí hay un ejemplo muy raro que hay aquí. Fíjense, por favor, para que me entiendan. Ahí termina las patas. Esto no es tróclea. ¿No parece tróclea, sí o no? Pero intuitivamente puede moverse para los lados. Por eso es ínglimo. ¿Se entiende, no? O es troclear o... ¿Qué movimiento puede hacer eso solamente? Extensión y... Nada más. Me explico, y esto es típico. Tú miráis un caballo, el de caballo puede ser perro, y le miráis la rótula, hay una cuestión que se llama fijación de la patela. No sé si han escuchado. Que el caballo va y de repente suena y se le queda la pata. Eso es porque la rótula se mueve, se luxa. Porque la rótula debe actuar solamente ahí. Pero el perro igual, tú de repente cojeas, le agarras la rótula así y se le mueve para el lado. No debe moverse para el lado. Porque esa articulación de qué tipo es? Troclear. Si hay tróclea, ¿de qué tipo es? Flexión y extensión. Solamente. Y siempre que corta el queque, La tróclea. de hecho, ¿qué superficies articulares hay aquí? ¿Qué cosa era eso? El cóndilo, ¿no? Cóndilo. ¿Y qué es esto? Tróclea. ¿Qué tipo de articulación? La articulación del codo. Troclear. Es decir, el codo, ¿qué movimientos puede hacer? Flexión y ¿Cuántas extensión. cápsulas articulares tiene? Dos. ¿Cuáles son? La frontal y la... o sea, Dorsal y palmar. y palmar. ¿Tiene colaterales o no? Sí. ¿Cuáles? Colateral, Medial y colateral lateral. medial. Esa es la articulación del codo. ¿Se entiende por qué vale la pena meterle color antes? ¿Estamos? Y eso es súper importante porque tenéis que ver dónde hay eso, te define la articulación. Y tú sabes que ahí hay cápsula, ¿o no? Sí. Porque todo lo que estoy viendo es sinovial, todo tiene cápsula. Sinovial, condilia. Miren el dibujo, por favor, antes que empiecen a disparar tonteras aquí, miren. Eso es gínglimo o nueva tróclea, que es muy distinto a esto, porque escuchen primero, ambas hacen flexión y extensión, ¿sí o no? Sí. Pero las condilias, o sea, donde hay qué cosa, cóndilos, pueden hacer otro movimiento, que ahí lo está mostrando. Lateralidad, ¿cierto? Porque es eso, es un pedazo cilindro, ¿lo ven o no? Sí. En algo lo coges, que es muy distinto a esto. Porque me dicen cilindro, pero tiene eso. O la tróclea, no puede moverse para el lado. Es decir, si tú miras un codo que tiene movilidad en lateralidad, tenía una fractura, hijo, ahí, pero tiene una luxofractura en la yegua. ¿Queda claro? Típico en los perros. Es que los perros tienden a tener problema codo. ¿Sí o no? Tienden a tener problema codo. Esos generalmente son fracturas. Que el otro semestre vamos a ver de qué parte, pero son luxofracturas. Es típica.
Y cuando tienen un higroma de codo, es una inflamación. Ese es otro cuento, claro. A la otra, ¿sabéis lo que es un higroma, no? Y a la otra semana lo quiero definir. Ya. Todos están de testigos. Cuando te tirís, tenéis que venir paqueteado. Ahora, ojo, el sentido, cabrón, no es mala onda. ¿No? ¿Está bien? El sentido que contribuye a todo y aprendemos todo. Y lo relacionen con esto. Fíjense, chiquillos, si tú entiendes esto, te paráis frente a cualquier colega y la tenéis clarita. ¿Qué? Sigo. Es decir, ¿qué hace? Las condilas. Flexión, extensión y lateral y cuando se exige. Denme un ejemplo. Sí, eso ando buscando. Denme ejemplo. AT, ¿Cuál? la decoración temporomandibular. Perfecto, mi amor. ¿Por qué la teme? Porque hay un cóndilo. Sí. El cóndilo de la mandíbula y también está el cóndilo del temporal, ¿sí o no? Pero ahí hay, ¿qué cosa? Un disco. Sí. Y es capsular, ¿sí o no? Pero además de eso, ¿se ve porque han visto rumiar la placa? Por el- Así. Pero no, para el lado. Ahí está haciendo lateralidad. Y obviamente cuando hace esto, está haciendo flexión y extensión también. Lo que pasa es que si tú no lo llevas al terreno, lo concreto, no lo entendés. ¿Qué otro ejemplo? Esto es mi viaje a la India, doctora, he visto esto. ¿Las falanges también pueden hacer eso? No, porque la falange, buena pregunta, no. Tú estás viendo la acción de músculo. Buena pregunta, te lo voy a decir por qué no. Imaginémonos, ¿cuál es tu nombre? Imaginémonos, Rodrigo, que las falanges eventualmente hagan flexión, extensión y lateralidad. Imagínate un caballo de 600 kilos que cae, pisa y esto se le va para el lado a la falange. ¿Se entiende lo que no? Intuitivamente las falanges tienen que hacer solamente flexión y extensión, o sea, son trocleares. ¿Se entiende lo que no? Porque si cuando cae lo que menos quiere es que las falanges se muevan entre sí para los lados. Esa es fractura segura. ¿Quedó claro o no? Si no me creí, ¿para qué traen drama? Preguntarme. Salvo los felinos y los carnívoros que tienen otra estrategia. ¿Me entienden? Que tienen otra. Ya voy a explicar eso. La otra, cabrón, muy simple, como digo yo siempre. ¿Qué otro ejemplo? Los ejemplos son donde tengáis, ¿qué cosa? Cóndilo. ¿Qué otro ejemplo? ¿Estamos bien? El axis no, porque el axis articula con el atlas, pero andáis por ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿se dan cuenta que una cosa es saber las cosas y otra entenderlas? El atlas con un disco. ¿Con qué? Con el cráneo. ¿Con qué parte el cráneo? Con los cóndilos de quién? Del occipital. Ahí condilia. Simple o doble. Doble. Porque dos cóndilos. ¿Y han visto eso? ¿Han visto la India cuando hacen así? Sí. Hindúes no, momento cultural. Los hindúes es una religión. ¿Queda claro, no? Los indios son de la India, los hinduistas son una religión, por si acaso. Momento de cultura. Que de repente eso es muy común y es un error muy grande. Pero cuando las indias hacen así, y las que mirando así, ¡oh! ¡Wow! Dice. Eso es lateralidad, que hacen gracia a la cabeza con los cóndilos occipitales. ¿Dónde más? Que ahí el muchacho la vio, pero verde. En la rodilla. ¿Pero en qué parte de la rodilla? O sea, en específico. ¿Te das cuenta que tenéis que saber los huesos? ¿Sí o no? Si no te empieza a doler, pero la yegua. ¿Qué parte? Dije en la rodilla. ¿Dónde hay cóndilo? Cóndilos femorales, ¿sí o no? O sea, tenía articulación condilia entre el fémur y la tibia. Independiente que hay dos cápsulas ahí con los meniscos, ¿sí o no? Eso es condilia. De hecho, la rodilla, fémur y tibia hacen flexión, extensión y eventualmente lateralidad, ¿o no? Pero pueden hacer eso. No así, ¿ah? ¿Pueden hacer ese movimiento? La hacen, lo que pasa es que no te das cuenta. Lateralidad no es medio metro, ¿ah? Lateralidad es un cuarto de milímetro. Pero ese cuarto de milímetro, es que entiendan, piensen en escala. Ese cuarto de milímetro es absorción de una gran cantidad de energía, cabrón. La llevo. ¿Se entiende lo que digo? Lo que pasa es que siempre piensan, escuchen, piensan en escala grande, ¿sí o no? Tenéis que pensar en esa escala. Ese cuarto de milímetro es muchísimo para la articulación. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando sea exigida. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Queda claro, sí o no? Sí. Ahí tenía otra condilia. No confundan el fémur con la rótula, porque ¿qué tipo de articulación es? Troclear, y solamente hace flexión y extensión. O sea, en la rodilla hay dos grandes grupos, trocleares y ¿de qué tipo? Condilares. ¿Se entiende lo que no? Y habrá cápsula articular entre la tróclea y la rótula, ¿no?
¿Qué creen ustedes? Sí. Obvio, si es troclear todo el rato está hablando que son sinoviales. ¿Sí o no? Es que ojo, para que no pierdan el concepto. ¿Estamos? Sigo. ¿Quedó claro la condilia? Sí. Tenéis que saber qué movimientos, todo, porque te lo voy a preguntar. ¿Qué son artrodias? Artrodias son cuando hay superficies planas que se mueven. ¿Qué movimiento pueden hacer las artrodias? Pueden hacer flexión y extensión, No. deslizamiento nomás. ¿Cuáles? En los huesos del carpo tienen el ejemplo clásico. Sí. Después, y aquí voy a ver, trocoide. Trocoide es lo que me decían hace rato. Trocoide es donde hay una rotación. ¿Se acuerdan o no? Miren el ejemplo. De hecho, ahí estoy pensando. Pero deberían intuirlo. Ahí está el atlas y el axis. El Atlas. ¿Quién rota? ¿El atlas o el axis? El El Atlas. atlas está rotando. Esa articulación es trocoide. ¿Y ahora entonces cápsula articular entre el proceso odontoide y el atlas? Sí, cabrón. ¿Y hay cartílago articular? Sí. ¿Y hay membrana sinovial y fibrosa? Sí. Lo mismo, pero ahí. ¿Se entiende lo que veo? ¿Estamos? Y de repente grandes lesiones, espero que me entiendan. Si ahí se lesionara el cartílago articular, vamos a inventar una cuestión que en los perros se ve la cabeza queda tiesa. Por el dolor del hueso, o sea, del odontoide. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Queda claro o no? La última, encaje recíproco, que las vacas no tienen. No tienen. Pero los carnívoros sí. Los gatos y los perros. Y unos amigos míos que tengo. ¿Ah? Miren, cabrón. No sé por qué uno cuando es cabro chico le agarra el dedo o la pata y le hace así a la uña de la perra. Y la gata y se mueve para todos lados. Y uno queda así. La tercera es la uña y le hace así para los lados, ¿sí o no? Y se mueve para todos lados. ¿Viste que lo he hecho? Y uno queda así como impresionado y dice... Y uno empieza a pensar cuando es cabro chico y dice, debe ser encaje recíproco. ¿Y por qué? Cacha, porque yo era chiquitito y me pasó. Y me puse a pensar y dije, que si fuera a choclear, no podría moverse para los lados ni para todos lados. No, imposible. Choclear es para allá y para acá, no. Si fuera condilia, podría hacer esto y esto, algo lateralidad, pero esto se mueve para todos lados. ¿Sí o no? Entonces, no es eso. Trocoide tampoco, porque nos agarró la tercera falange y la abuelo, pues por lo moriría. ¿Vamos? Colo lo vamos a... La encaje recíproco, que no lo voy a explicar, el otro se me echó a explicar más fina, es una articulación muy particular que permite que la segunda falange de los perros en relación a la tercera se mueva para todos los lados. Y tiene una razón muy obvia. Mírenme para que entiendan que no me agarren ningún hueso el desgraciado, ¿sabes? Tiene sentido. Miren. Cuando uno ve, escúchenme, cuando uno ve un leopardo que va cazando a 114 kilómetros por hora, o 110, ¿sí o no? El tipo da la vuelta, muy cerrada, ¿sí o no? Sí. No así la cebra, que es la caucial, que da la vuelta abierta, ¿sí o no? El tipo lo que uno no ve, que cuando va a dar la vuelta, pisa, y cuando pisa está supinando con esta, ¿se entiende lo que es supinando? Y pronando con esta. ¿Pero con qué pisa? Con las terceras falanges. Supongan, miren, va a 100 kilómetros, que la tercera falange, igual que las vacas y los caballos, hagan flexión y extensión nomás. Hiciera esto y hiciera esto. Se fractura entero, ¿sí o no? Sí. Como esto es trocoide, perdón, como esto que encaje recíproco y puede moverse para todos lados, cuando pisa, ¿estamos de acuerdo, no? No me toquéis bebé aquí porque está de un puro chachazo. No puedo ser más sincero, ¿no? Porque no me gusta que tomen nada cuando hago clase. ¿Les quedó claro todo? Ni comen menos. Cuando hace esto... Cuando pisa y hace el juego la tercera falange, evita la fractura, pero le permite dar la vuelta muy cerrada. ¿Queda claro? O sea, ¿tiene que ver con la función? Sí. El caballo jamás va a poder hacer eso. Porque como es troclear nomás, tiene que darla más abierta, más abierta, más abierta. Si lo va muy cerrado, se va a fracturar. ¿Queda claro? Ya. 10 minutos para que vaya a tomar pelea. Tampoco.